Hola gente, vídeo urgente. Básicamente, si no vives en una cueva y te interesa mínimamente el tema de la actuación y el cine y esas cosas, deberías de quedarte a ver este vídeo para entender lo que está pasando y la importancia que esto tiene para ti como actor y para ti también como espectador incluso. Porque literalmente la que se está celebrando es la huelga más importante que se ha celebrado jamás en Estados Unidos desde el año 1960. No es la primera que se ha celebrado desde entonces, pero sí es la primera vez desde entonces que se unen tanto guionistas como actores en una huelga de similares condiciones. ¿Pero en qué consiste esta huelga? ¿Por qué la gente se ha manifestado? ¿Qué es lo que se reclama? ¿Qué consecuencias tiene todo esto para la industria del cine? Y sobre todo, ¿qué implica esto para la industria del cine en su conjunto? Todo esto lo veremos en el vídeo de hoy. Dentro intro. Vale, lo primero que tenéis que entender es que todo esto ha ocurrido porque no se ha llegado a un acuerdo en un aspecto muy específico. Como en la mayoría de países del mundo, normalmente los sindicatos y la patronal, es decir, la gente que defiende a los trabajadores y la gente que defiende a las empresas, suelen llegar a acuerdos sobre X temas. En este caso, hay tres actores importantes. Tenemos la Alliance of Motion Picture and Television Producers, que sería la patronal, la que representa a todas las grandes empresas y multinacionales del entretenimiento, dices en Netflix, Disney y toda esta gente. A la SAG-AFTRA, que tiene estas siglas, que representaría a los actores, y la Writers Guild of America, que sería la que representa a los escritores. Normalmente, y la gente que está también metida en este tema en España lo sabréis porque en España ocurre algo muy parecido, patronal y sindicatos llegan a un acuerdo en conjunto, un acuerdo que tiene una fecha de caducidad. La cuestión es que cuando el contrato va llegando a su fin, tienen que reunirse otra vez ambas partes para renegociar el contrato. Y básicamente lo que ha ocurrido es que no ha habido acuerdo. Por eso es la huelga. Porque no ha habido acuerdo entre ambas partes. Ahora bien, y aquí viene la pregunta importante, ¿por qué no ha habido acuerdo? ¿Qué cosas han hecho que no se pongan de acuerdo entre estas tres grandes organizaciones? Para que me entendáis, solamente la SAG-AFTRA representa a 160.000 actores en Estados Unidos. Es una barbaridad. Y además lo hace de manera transversal. Lo hace tanto de actores de televisión como de teatro y como de streaming. Streaming nos referimos a Netflix, HBO y toda esta gente, ¿vale? Series y estas cosas. Para ponerlo de manera clara, la SAG-AFTRA ha reclamado las siguientes cosas. Por un lado, que los residuals y los salarios de los actores no se han correspondido con la inflación. Es decir, mientras la inflación ha subido, los salarios y los residuals no han cambiado. Los residuals en realidad es una parte muy importante de la industria. Aquí en España les llamaríamos derechos de autor, pero los derechos de autor comprenden un montonazo de cosas y le llamamos a todos más o menos igual. Los derechos de autor allí se conocerían como royalties, pero los residuals son un tipo específico de royalty. Los residuals son los derechos de autor que genera un actor únicamente del uso que se hace o bien de la grabación de una obra de teatro o bien de una grabación audiovisual posterior al rodaje. Es decir, todas las emisiones que se hagan en cine, todas las emisiones que se hagan en Netflix y que eso deba de darle algo al actor, todas esas cosas. Si a lo mejor en una plataforma de streaming hay obras de teatro grabado, pues también todas esas cosas. Pero por ejemplo no hablaremos aquí de cartelería de publicidad, ni de otra serie de cosas que también son derechos de imagen, pero no corresponden a este específico. Una vez entendido esto, es mucho más fácil de entender que los actores quieran que los residuos y sus salarios normales tengan equiparación al menos con la inflación. Especialmente por una cosa que dicen adicional, que es que cada vez más lo que ganan los actores precisamente por los royalties en general está siendo cada vez menos relevante. Y es una cosa de la que las grandes empresas le están sacando cada vez más rédito. ¿Por qué? Porque los shows son cada vez más cortos, lo que limita mucho lo que luego recibe el actor, pero la capacidad de producción de las grandes multinacionales del entretenimiento siguen siendo las mismas. Entonces de alguna manera se está dividiendo el mismo pastel en trozos más pequeños para cada vez más personas. Porque cada vez los trabajos son más temporales y dan a la larga menos dinero. Si a esto le sumamos lo de la inflación, agravamos el problema. Pero es que no solamente eso. El segundo punto que también está muy en juego es el tema de los self-tapes. Un self-tape, para quien sea un poco apócrifo en el mundo de la industria de la interpretación, es básicamente una audición. Una audición que te haces tú en casa. Igual que yo me estoy grabando para hacer este vídeo en mi casa con una cámara, pues tú te grabas y te haces el casting desde tu casa. Lo que me están denunciando es que básicamente esto se está haciendo sin control alguno y para que las compañías se ahorren costes. Normalmente una compañía tiene que desplegar un dispositivo de casting para precisamente recibir a la gente que les hace casting. Esta manera es mucho más barata. Y es una cosa que en principio no parece mal, mientras un actor pueda, pues, básicamente hacer ciertas cosas por él mismo. El problema es cuando condensas todo el casting en hacerlo en tu casa, poniendo pruebas kilométricas a nivel de contenido y con unos requerimientos que serían incluso de fases avanzadas de casting. Dicen desde SAG-AFTRA que esto es una molestia enorme, diaria y no compensada económicamente
en las vidas de los actores. Básicamente lo que piden es que haya más regulación en este tipo de cosas, que se abran también las puertas a otros formatos que no sean solamente self-tape, pues mejor ahí se puede hibridar entre presencial y no presencial, o hay algún tipo de casting no presencial que tenga otros tipos de requerimientos y que sea más beneficioso para ambas partes. Pues bueno, sé, buscarlo. En definitiva, explorar otros formatos de casting que no son solamente el self-tape. Y la tercera cosa por la que se convoca esta huelga por parte de los actores es, como habréis visto muy probablemente en la televisión, porque es lo más llamativo, es el tema de las inteligencias artificiales. Lo que se está exigiendo con el tema de las inteligencias artificiales, que sabéis que se están volviendo muy potentes, no sé si estáis últimamente en YouTube, pero todos los youtubers están hablando de inteligencias artificiales. El caso es que eso evidentemente puede afectarnos a los actores. Sabemos que la inteligencia artificial es algo que va a llegar, que no podemos evitar que llegue. La cuestión es cómo vamos a hacer que llegue. Y no se trata de que no haya inteligencias artificiales, pues evidentemente es una cosa que no se puede parar. Ahora bien, ¿qué pasa si usan tu propia imagen para, por ejemplo, alimentar un dataset de imágenes para una inteligencia artificial? Y luego encuentras imágenes parecidas a tu cara en un montón de sitios y nadie te compensa económicamente por ello. Pues esto es una cosa que quieren regular. Es decir, que no puedan usar una imagen tuya para alimentar el dataset de una inteligencia artificial sin tu consentimiento y sin probablemente una remuneración previa. O un royalty incluso. Para que no lo sepa, el dataset es el conjunto de imágenes, digamos, de ejemplo que una inteligencia artificial usa para entrenarse a sí misma. Es decir, una inteligencia artificial, pues imaginaos, yo le pongo imágenes de 5 perros blancos. Pues la inteligencia artificial con esos 5 perros blancos, imaginaos, sería luego capaz de hacerme un montón de imágenes de perros blancos que no se parecen a ninguno de los otros 5 que le he enseñado, pero él sabe interpretar lo que es un perro blanco, ¿no? Pues lo mismo, si en vez de perros blancos hablamos de actores y de interpretaciones, ¿qué pasaría si mi imagen personal es parte de un dataset de imágenes de este estilo? Sobre todo lo que se está exigiendo es que se explique y se detalle y se lleguen a acuerdos sobre cómo exactamente se van a usar las inteligencias artificiales en este sentido. ¿De qué manera las inteligencias artificiales van a influir en un medio largo plazo en las interpretaciones de los actores y de lo que vamos a ver en pantalla durante los próximos años? Es algo que desde los estudios muy probablemente saben, pero desde la AMPTP no se están pronunciando sobre el tema ni tomando ningún tipo de decisión porque les conviene. Y esto es precisamente lo que la SAG-AFTRA está denunciando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La información de todo lo podéis encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo. Si hay alguna novedad importante sobre esto, os la haré saber. Sobre todo si se llega a algún acuerdo, será muy interesante analizar a qué tipo de acuerdos llegan, porque creo que es algo que vamos a tener que ver y chequear en toda la industria, y todos los actores y todos los espectadores vamos a tener que estar muy pendientes de esto, porque nos va a influenciar mucho, tanto en nuestro trabajo como actores, como en nuestra vida como espectadores. Y lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo.